Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, y es que, como ven en el título, vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Más específicamente de una posible reacción de Demet Özdemir ante algo que involucra a Can Yaman, o quizás una situación en la que ella misma ha expresado algo. El mundo de las celebridades turcas, y en particular sus romances y rupturas, siempre genera mucho interés, y en este caso, la dinámica entre Demet y Can ha sido un foco constante de atención. Vamos a desgranar todo lo que sabemos, los rumores, las declaraciones y, por supuesto, esa reacción que ha llamado tanto la atención. Antes de empezar, les recuerdo que si les gustan nuestros vídeos y quieren estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Su apoyo es fundamental para nosotros. Ahora sí, vamos directo al grano. La pareja formada por Demet Özdemir y Can Yaman fue, sin duda, una de las más icónicas y seguidas en Turquía y a nivel internacional, especialmente después de su exitosa serie Erkencikus. Su química en pantalla traspasó la ficción y rápidamente se convirtió en un tema de conversación para sus fans, quienes esperaban con ansias que su relación fuera tan apasionada fuera de cámaras como lo era en la televisión. Y para alegría de muchos así fue. Durante un tiempo Demet y Can confirmaron su relación, y las redes sociales se llenaron de sus momentos juntos, de viajes, de sonrisas cómplices. Eran la pareja del momento, la que todos querían ver triunfar. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo de la fama, las relaciones pueden ser tan intensas como efímeras. Su romance tan comentado y admirado, llegó a su fin, dejando a muchos seguidores un poco desconcertados. Y es a partir de este punto donde comienza nuestro interés por la reacción de Demet. ¿Qué pasó exactamente? Los detalles nunca son del todo públicos, y las celebridades suelen ser muy reservadas con sus asuntos personales. Pero como siempre, los rumores y las especulaciones no tardan en aparecer. Se habló de incompatibilidades, de agendas apretadas, de diferentes caminos profesionales. Lo cierto es que de un momento a otro, dejaron de compartir fotos juntos y las apariciones públicas se volvieron inexistentes. Lo que realmente nos trae hoy aquí es la búsqueda de una reacción específica. A veces en este tipo de situaciones, los fans buscan señales, gestos o declaraciones que puedan revelar los verdaderos sentimientos de los involucrados. Y en este caso particular, se ha rumoreado y se ha comentado mucho sobre una reacción de Demet Özdemir. ¿A qué se refiere exactamente ese tú tampoco que mencionamos en el título? Pues bien, al parecer, se trata de un comentario o una respuesta de Demet que se interpretó como un distanciamiento, una indiferencia, o quizás un tú tampoco me importas después de su ruptura con Can Yaman. Vamos a intentar contextualizar esto. Después de su separación, es natural que ambos sigan sus vidas por separado. Can Yaman ha continuado con su exitosa carrera, involucrándose en proyectos internacionales y ganando aún más fama, sobre todo en Italia, donde es adorado. Demet Özdemir, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos en la actuación, protagonizando series y películas que la consolidan como una de las actrices más talentosas de su generación. Cada uno ha avanzado en su camino. Sin embargo, la atención mediática sobre ellos, y en particular sobre su relación pasada, sigue latente. La reacción a la que nos referimos parece haber surgido en un contexto donde se les preguntaba a ambos, o se comentaba sobre ellos, en relación con su pasado juntos. Se dice que en alguna entrevista o en una interacción en redes sociales, a Demet le preguntaron o se refirieron a Can Yaman, y su respuesta fue un tanto lacónica, algo así como un del tampoco, o una declaración que indicaba que ella tampoco buscaba un acercamiento o una reconciliación, ni tampoco sentía especial interés en lo que él hiciera. Esta respuesta, por su brevedad y aparente frialdad, fue interpretada por muchos como una señal de que las aguas estaban turbias, o que la relación había terminado de una manera que no dejaba espacio para el optimismo. Es importante recordar que las interpretaciones en el mundo de las celebridades son a menudo subjetivas. Lo que para algunos es una señal de indiferencia, para otros puede ser simplemente una forma madura de cerrar un capítulo y seguir adelante. En el caso de Demet Özdemir, es una figura pública que siempre ha tratado de mantener un cierto equilibrio entre su vida profesional y personal, aunque esta última siempre esté bajo el escrutinio público. Ahora bien, ¿qué significa realmente este tú tampoco? Podría ser que ante la insistencia de los medios o de los fans sobre su relación pasada,
Demet simplemente expresara que no tenía nada más que decir al respecto, que ella tampoco estaba interesada en revivir el pasado o en opinar sobre la vida de Khan. Es una forma de poner límites y de proteger su privacidad. También podría interpretarse como un reflejo de que en su momento, la relación no terminó en los mejores términos, y que la distancia emocional era mutua. Otra perspectiva es que en medio de una ola de rumores o comentarios sobre un posible regreso o sobre la vida amorosa actual de Khan Yaman, Demet haya querido dejar claro que ella no estaba involucrada ni interesada en esos temas. En este sentido, el tú tampoco sería una forma de decir, yo tampoco estoy en esa situación, o yo tampoco me siento afectada por lo que él haga. Hemos visto a lo largo del tiempo cómo las celebridades manejan estas situaciones. Algunas son más abiertas y comparten sus experiencias, mientras que otras prefieren mantener un muro de privacidad. Demet Özdemir, hasta donde hemos podido observar, tiende a ser una persona que valora su espacio personal y que no se deja llevar fácilmente por el ruido mediático. Además, es crucial considerar el contexto exacto de esa reacción. ¿Fue en una entrevista, en una red social, un comentario casual? Los detalles marcan una gran diferencia en la interpretación. Si fue en una entrevista donde se le presionó para hablar de Khan, una respuesta corta y evasiva podría ser simplemente una estrategia para evitar dar explicaciones detalladas. Si fue un comentario más directo, entonces podríamos inferir algo más. Lo que sí es innegable es que la conexión entre Demet Özdemir y Khan Yaman sigue siendo un tema de interés para muchos. Su popularidad conjunta derivada de Erkenci generó una legión de fans que aún hoy recuerdan con cariño su paso por la serie y su relación. Y es precisamente este cariño y esta memoria colectiva lo que hace que cualquier mención o reacción relacionada con su pasado juntos capte la atención. Pensando en la reacción específica, el tú tampoco es una frase cargada de potencial. Podría implicar que ambos han seguido caminos separados y que no hay interés mutuo en retomar el contacto. O quizás en un tono más desafiante que ella tampoco se arrepiente de haber terminado la relación, o que tampoco está interesada en las mismas cosas que él. Las interpretaciones son infinitas, y es ahí donde reside el misterio y el encanto de estas dinámicas entre celebridades. Es importante también considerar si esta reacción ha sido confirmada oficialmente por Demet Özdemir, o si se trata más bien de un rumor o una interpretación de los fans y de la prensa. En muchas ocasiones, las frases sacadas de contexto o las suposiciones pueden crear narrativas que no se corresponden del todo con la realidad. Lo que podemos afirmar con certeza es que tras su separación, tanto Demet como Khan han demostrado ser profesionales y han seguido construyendo sus carreras de manera independiente y exitosa. Y eso en sí mismo es digno de reconocimiento. Sin embargo, para los fans que vivieron intensamente su romance, cualquier atisbo de su conexión pasada, incluso una reacción aparentemente negativa, sigue siendo un punto de interés. Así que, en resumen, la reacción de Demet Özdemir a la que nos referimos, ese enigmático tú tampoco, parece ser una forma de expresar un distanciamiento o una falta de interés hacia Khan Yaman después de su ruptura. Ya sea por madurez, por poner límites, o porque la relación terminó de una manera que no dejó cabida para la nostalgia, lo cierto es que esta frase ha sido interpretada como una confirmación de que el capítulo entre ellos está cerrado. Es un recordatorio de que aunque la química en pantalla sea espectacular, las relaciones en la vida real a veces toman rumbos inesperados. Llegando al final de este vídeo, hemos explorado la interesante dinámica entre Demet Özdemir y Khan Yaman, y nos hemos centrado en una supuesta reacción de Demet que ha generado mucho debate, el enigmático tú tampoco. Hemos analizado las posibles interpretaciones de esta frase, desde una simple muestra de indiferencia hasta una declaración de cierre de capítulo. Lo que queda claro es que independientemente de los detalles exactos, esta respuesta refleja la realidad de muchas rupturas, donde la prioridad es seguir adelante y proteger la propia vida y el propio bienestar. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer desgranar este tema tan comentado con ustedes. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que quiso decir Demet Özdemir con ese tú tampoco? ¿Creen que fue una reacción justificada o quizás un poco tajante? Dejen sus comentarios abajo, que me interesa mucho leer sus perspectivas. Y si este vídeo les ha parecido intrigante, informativo o entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interese el mundo del entretenimiento turco y las dinámicas entre celebridades.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros vídeos como este. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.